tengo del otro lado a una persona, yo les diría que es la entrevista que más he pospuesto, porque le vengo prometiendo a Willy y le digo, te tengo que hacer la entrevista, te tengo que hacer la entrevista, y lo tengo acá al lado, y voy a hablar hoy con una de las figuras indiscutidas de la enología en Jerez, sin duda, pero uno de los grandes referentes de la enología acá en España, sin lugar a dudas. Una persona, bueno, los que están viendo el video lo verán que es un niño, pero que está cambiando completamente el panorama vitivinícola de una de las regiones más tradicionales, con más fama a nivel internacional, pero una de las regiones también más tradicionales a nivel enología dentro de España. Y es además para todos los amantes del vino, Jerez es como una cosa que siempre, ¿no? Hay un corazoncito ahí bien pegado. Así que le doy la bienvenida al querido Willy Pérez, que no tengo ni que presentarte porque te conoce todo el mundo. Willy, gracias por estar ahí del otro lado. ¿Cómo estás? Pues estoy fantásticamente bien con esa presentación tan bonita que se nota la amistad y se nota el cariño y nada, encantado de estar contigo. Es verdad que hemos hablado muchas veces de encontrarnos, ¿no? Aquí en una charla online y nada, estoy preparado para lo que tú quieras. Es lo que te decía al principio, porque te veo en la imagen y estás rozagante. Estamos preparando la vendimia, estamos en pleno verano, hace calorcito. Contame un poco eso, cómo viene esta vendimia que estábamos charlando recién hace un ratito. Bueno, pues mira, como te comentaba antes, el año ha sido un año muy complicado, sobre todo porque venimos de 3 años muy complicados aquí en España. Como tú bien sabes, hay sequía, está haciendo muchísimo calor, el tiempo está cambiando a una velocidad que parece increíble. Yo recuerdo, Mariano, esas vendimias cuando yo era pequeño. Esta es mi vendimia número casi, me has dicho que soy un cara de niño, pero llevo 22 vendimias ya. Pero porque arrancaste Y, muy temprano, Willy, Sí, es eso. arranqué joven. Y ha cambiado el tiempo, es que lo noto. O sea, aparte tenemos como la gráfica de los últimos ciento y pico de años en nuestra zona, pero esto es una cosa que ya se siente, ¿no? Entonces, claro, eh, nosotros no podemos decir que tengamos sequía porque nos han caído 420 litros, si bien nuestra zona, pues como está en un sitio muy particular, en un golfo en el sur de España, donde entran todas las tormentas del Atlántico, pues tenemos 600 litros. Entonces, claro, aunque nosotros tengamos 420 litros, que es una barbaridad, que tengo amigos que este año le han llovido 50 litros en todo el año desde Navidad, Claro. pues es una locura. Entonces, ¿qué sucede? Que es verdad que nuestro marco de plantación es muy estrecho, que nuestras plantas producen, que la palomino es una planta productora, entonces es verdad que nuestras necesidades están planeadas para 600 litros. Entonces, no estamos mal, la planta está tirando bien, está funcionando muy bien la fotosíntesis y yo creo que como siempre, el que trabaja durante todo el año en la viña, pues al final cuando llega amortigua siempre todas las situaciones. De todas formas, hay un dicho que yo me tengo muy a bien citar para estas cosas que es al hombre sabio, cámbiale el tiempo. Y es verdad que por mucho que tú prepares la viña, que tú castres, que aquí en castrar en Andalucía decimos a la poda en verde, que trabajes todo muy bien, al final te cambia el tiempo y te modifica lo que tú estabas esperando. Pero bueno, consigues amortiguar un poquito. Te tenés que adaptar, no queda otra, de eso No se queda trata. otra. Willy, a ver, yo creo que todo el mundo que está del otro lado te conoce, o por lo menos conoce parte de los que están fuera de España. Quizás no han probado tus vinos, pero sí Ujú. conocen un poco el camino que vos hiciste. Y cuando hablo, cuando elegí el título para ponerle al episodio y pongo la nueva era de Jerez, es porque corregime lo que yo voy a decir, ¿no? Vos Ujú. pensás, yo vengo de Argentina, soy un neófito total en el mundo del vino de Jerez, pero Jerez es una de esas regiones en donde tradicionalmente dominó el concepto del vino en bodega, ¿no? O sea, se hablaba de cómo se trabajaba el vino en la bodega. Y en alguna forma vos lideraste parte de esta corriente en donde empezamos a hablar de la tierra, hacer la diferenciación de los parajes. Bueno, yo la primera vez que escuché hablar de Macharnudo fue de mano tuya y hace Ujú. muy poco tiempo. Y poner en valor una perspectiva que hoy quizás en otras regiones del mundo, digamos a nivel mundial, no es nada nuevo esto de hablar en Claro. parcelización o en cosechas diversificadas, ¿no? O Ujú. empezar como eso, ¿no? Hacer una gran clasificación del viñedo y vinificar en consecuencia, pero tradicionalmente Jerez no fue así. Contame cómo ves vos esto. Si estoy diciendo una pavada o si estoy más o menos en lo cierto, contame cómo viviste vos Bueno, ese camino. estás diciendo la verdad en los últimos 50 años, porque en realidad Jerez era la zona pionera, y aquí no quiero sonar pretencioso de verdad, pero fue como una de las zonas pioneras en el mundo en zonificación, porque nuestra primera zonificación y clasificación viña por viña, productor por productor y por calidad es de 1771. O sea, la friolera ya casi 300 años, o sea, clasificando viña por viña y suelo por suelo. Entonces, ¿qué sucede? Que todo esto fue
en el marco de Jerez, al igual que en otras zonas clásicas, cuanto más tiempo llevas haciendo vino, pues más sufres lo que es el péndulo, ¿no? Entonces, el marco de Jerez se ha movido, y no tenemos tiempo de contar todo esto, pero es una cosa muy bonita, que ya como tú sabes en el libro que estamos a punto de publicar se contará, pero hemos tenido Escúchame, como... ¿cuándo sale ese libro? ¿Tenemos fecha o Bueno, no? estamos Porque en edición, estamos en desde que te edición, pero conozco como hay estamos saliendo con 200 esto. la eterna promesa, hay Claro, 200 y pico de mapas y maquetarlo no es fácil, pero estamos editando. Entonces, hemos pasado de la ilustración, donde el terruño se ve de una forma, sobre todo pues, todavía se ve el vino como un alimento, algo propio del día a día. Entonces el vino se comparaba mucho al trigo, por ejemplo, era algo necesario. Entonces tú no podías añejarlo, no podías, o sea, el mejor suelo era el que más producía, porque era la lógica de la claro. alimentación y del pensamiento razonado. Pero cuando nos movemos al romanticismo, todo eso cambia y la calidad, que es una cosa abstracta, cambia completamente y ya nos vamos a la calidad. Como concepto, pues, ¿qué es la calidad? Pues lo que definen una serie de personas. Y Ujú. comienza el canon de los jereces. Desde ese momento nos hemos movido de viñedo a bodega, de bodega a viñedo. Y ha pasado 3 veces. Y ahora estamos en la tercera crisis, que comienza en 1970, tiene una bajada y un periodo de reconsideración a inicios de siglo, a inicios del año 2000, que empieza pues Equipo Navazo, empieza Ramiro, empiezo yo, a reconsiderar todo esto y de nuevo una vuelta de péndulo hacia el viñedo. Pero esto Mariano ha pasado ya 3 veces. Y tú te coges un texto del inicio de 1900, que es por ejemplo del Marqués de Casadomé, y decía, señores, nos hemos cargado hace ya, esto lo que digo, 120 años, ¿eh? Un pequeño librito de 20 tantas páginas que te pasaré que dice, señores, nos hemos cargado Jerez por solo trabajar en la bodega, porque en la bodega todos los vinos son imitables. Y la verdadera solución para el problema que tenemos, 1900, Sí, es sí, la sí. vuelta a la albariza, que es la que construye vinos inimitables. Ya no tengo nada más que hablar. No, además Si quieres, tremenda frase, cortamos y no hablamos más. esa frase para titular de libro, claro, claro, totalmente, Sí, totalmente. Y escúchame, y también más allá de esto de la vuelta digamos, a la tierra, en las últimas incorporaciones, por eso me gustaba hablar de la nueva era de Jerez, porque hace sí, poquitito, nada, meses, un poco más de un año, no más que eso, que se introdujeron nuevas, digamos, legislaciones dentro de una denominación que también es bastante estática a lo largo del tiempo, pero es correcto. se aprobaron variedades de uva que fueron históricas en Jerez y que después de un tiempo habían desaparecido. Contame cómo es eso también. Pues mira, es una cosa extraña, como te digo, el problema, y esto, Mariano, es una cosa que a mí me costó mucho trabajo aprender. Evidentemente, todos hemos tenido un camino, y donde estaba yo hace 20 años, no donde estoy ahora mismo, ni donde estaba hace 10 años. Pero es verdad que es curioso que prácticas como el soleo de la uva, que como tú bien sabes, consiste en una deshidratación de la uva, la pones al sol durante un día para ganar grado alcohólico, pues se había olvidado completamente. Y si tú ves un anuncio de un vino fino de 1970, la INA, por ejemplo, que es uno de los vinos finos más vendidos, sale una botella de la INA con un redor, o sea, con la uva asoleando al lado. Sin embargo, nadie se acuerda de lo que los finos se asoleaban para Claro. evitar la fortificación. Entonces, cuando se muere la última persona que estuvo trabajando con esa técnica, parece que desaparece. Es como esto de que dices tú, ¿quién se acuerda del bisabuelo? Bueno, pues cuando se murió su nieto o tal, el que lo conoció, pues ya se pierde Claro. un poco el rastro, ¿no? Pues nos pasa esto un poco con los vinos y ahora de repente decimos, no, es que estas variedades antiguas, bueno, pues como antiguas, si esto está en 1970 y todavía sigue habiendo viñedos de esto, entonces nosotros teníamos 78 variedades. 78 variedades autóctonas. Y ahora mismo tenemos 3 que son, bueno, hasta hace un año teníamos 3 variedades que eran las que se permitían para lograr jereces. Bueno, pues después de mucho insistir, sobre todo a través del trabajo de Ramiro, que tú sabes que es J45, él estaba con el tema de las variedades autóctonas, yo estaba mucho más centrado en el tema de la no fortificación de los jereces. Entonces, bueno, pues se impulsó una serie de cambios en la región que no han sido tan demandados por nosotros, sino pedidos por gente como tú, por gente que está en la frontera con el consumidor, porque está en los periodistas y tal, que dice, bueno, ¿esto qué sentido tiene? Porque nosotros realmente hemos hecho nuestro camino, aparte de la denominación, hemos dicho, mira, esto es la calidad, hemos tenido la suerte de que se ha considerado a nivel mundial y ha venido un poco de fuera, ¿no? De lo que sois como vosotros, que prescribís, y entonces la denominación se ha tenido que hacer eco a posteriori debido a la demanda. Y yo creo que eso es lo sano. Lo mejor es que venga de fuera y entonces la gente se dé cuenta y lo haga, mucho más que luchar y pelear como está pasando en otros sitios. Claro, sí, sí, hacerlo desde adentro. Willy, estás tirando un montón de data que que estoy pensando porque vos sos una referencia también de este concepto
del vino blanco de Jerez, pero que no está Sí. fortificado, ¿no? Ujú. Los famosos vinos de pasto, a eso, de eso hablamos. Es Contame correcto. cómo es esto de que, porque esto sí que yo no lo sabía, de que se asoleaba la uva Ujú. digamos, Ahí, suplir en algún punto lo que después te terminaba dando la fortificación. Contanos cómo funciona eso. pues mira, cuando en el... Esto es una cosa además que es muy bonita. Vuelvo a tirar de la historia y vuelvo a tirar sobre todo del componente holístico, ¿no? Porque al final no se pueden contar las cosas como separadas, ¿no? Tú fíjate que nosotros en la segunda crisis, te he dicho que hemos tenido como tres, donde hemos recapacitado y hemos hecho un péndulo, ¿no? En la segunda, en 1873, vino un señor aquí a Jerez que se llamaba Tudikun, era un doctor alemán, que vino pues un poco haciéndose el turista y fue sacando información poco a poco de las visitas que hacía, de los bodegueros y tal. Oye, ¿tú cómo haces el vino y tal? Entonces resulta que en aquel momento ya nos habíamos movido a la bodega debido al éxito empresarial tremendo, el éxito bodeguero que tuvo los vinos Jerez, que era el vino más caro del mundo Ah, en la segunda, en el último cuarto del siglo XIX, el vino más caro del mundo. O sea, un Harvey's era 6 veces más caro que un Mouton, antes de que fuera Mouton Rothschild, 6 veces más caro. Entonces, estamos hablando de una cosa loquísima. Eran equivalentes a como unos 2.000 euros actuales las botellas, era una cosa muy loca. ¿Qué sucede? Que cuando tú tienes tanto éxito, y perdona que me retrotraiga tanto para responderte, hay un dicho en Jerez que es abuelo bodeguero, hijo rico y nieto pordiosero. Eso es una cosmología, un ciclo que pasa en un montón de cosas sí, que sí, se sí. acaba cumpliendo cada 100 años. Entonces el abuelo o la abuela inventa, trabaja y desarrolla un estilo, el hijo o la hija lo une y llega al máximo esplendor porque une bodega y viñedo, y el nieto lo expande comercialmente. Y al nieto es el que le golpea la crisis siempre y no sabe cómo responder porque no ha estado en el principio y no sabe que es que hay que cambiar el rumbo. Es la cuarta generación la que recapacita. Entonces, en 1873 resulta que este doctor llega aquí y cogen una tercera generación que ya estaba metiendo vinos de Sevilla y de Huelva para conseguir tener más volumen. Entonces, el grado cayó, como ha sucedido exactamente igual ahora mismo, y se empezó a fortificar los vinos de baja gama. Este doctor alemán lo ve, y fíjate lo que te voy a contar ahora mismo, que es muy importante, publica en el Times, en Londres, que en aquel momento era el periódico más leído del mundo, dice, las ancianas inglesas están siendo envenenadas por el cherry, porque el cherry está siendo fortificado y esto está envenenando a la población de Londres. Total, desastre en 1874 por una serie de motivos, no solo este, se vende la mitad de Jerez en un año. Esto es un desastre y surge el movimiento, y agárrate a la silla, de los natural sherries, que son la serie de bodegas que sí y nunca fortificaban y hacían calidad. Dicen, no, espérate, que yo no toco mi viñedo desde la uva a la botella, no añado nada. Los vinos naturales que tú bien conoces y que están ahora mismo de moda tuvieron un momento en esa segunda ida Tuvieron una en que previa. Claro. tú fíjate, ¿no? Entonces, desde aquel momento se intentó lavar la imagen de los jereces como vinos no fortificados. Y la fortificación era una práctica de no calidad. Cuando pasa el tiempo, vuelve el péndulo otra vez y en 1970 estamos en las mismas. Ya no se compraba uva en Sevilla ni en Huelva porque ya estaba constituida la denominación de origen, solo se podía comprar en Jerez, y se soluciona aumentando la producción del viñedo. Aumentas producción, bajas grado alcohólico. Eso lo entendemos todo. A más somos, menos cabemos. Y Sí, sí. vuelve a bajar el grado y volvemos a tomar la fortificación como una práctica natural. Entonces, los vinos de Jerez en alta calidad nunca fueron fortificados. Da igual si eran vinos blancos o vinos de pasto, da igual que fueran finos u olorosos. No se fortificaban solo para expedirlos, porque tú sabes que si tienes velo de flor y viajas, te puede salir velo de flor en botella. Se le subía a medio grado, 1 grado para corregir. Esa era Ajá. un poco la práctica a grandes rasgos de los vinos de calidad. Y entonces, pues bueno, ahora mismo lo que estamos intentando es volver a eso. Como te comprenderás, pues el vino cambia radicalmente, que Sí, de sí, eso es sí. una cosa larga, que si quieres la hablamos, pero la organoléctica de un vino no fortificado, la organoléctica de un vino que viene del terruño, es totalmente distinta a la organoléctica cuando mezclas las viñas, fortificas y das mucho velo, ¿no? A ver, ahonda con eso. Contame más de eso. Bueno, al final, mira, como te digo, cuando tú te mueves a bodega y abandonas un poco la visión de la viña, no tienes por qué abandonar la viña, pero si tú le das mucha importancia a la bodega, te fijas mucho en las técnicas, ¿de acuerdo? Esto es muy postmodernista, que fue lo que vivimos. Mucha gente habla de nuevo mundo, viejo mundo, y yo me gusta hablar mucho más de postmodernismo y metamodernismo, porque todo esto viene del mundo de la filosofía y del arte. Ha pasado en la cocina, con la cocina molecular, que tú te acuerdas del bulli,
y toda la gastronomía que era molecular, y ahora hemos vuelto a productos. Y en el mundo del vino pasamos exactamente igual, de bodega, y ahora estamos volviendo a viña paralelamente a la cocina. Es muy sospechoso, pero si te coges la música, pasa Lo exactamente mismo. igual. Y desde todo distorsionado a tal, a de repente a cantar sin distorsión. Todo ha habido un paralelismo en la pintura, en el arte y sobre todo en la filosofía. Pues cuando nosotros llegamos a esta última etapa, en los años 70, todo era la técnica. Igual que pasaba en el resto del mundo del vino. Estaba la ósmosis inversa, te acordarás, estaba un montón de técnicas que maquillaban el vino 200, 300% de madera nueva. ¿Eso en Jerez qué significaba? Pues meter muchísima crianza biológica. Para el que esté quizás al otro lado del charco y no sepas lo que es la crianza biológica, pues sabéis que es una levadura que flota encima del vino, que va modificando el vino, lo va ajerezando, como lo entendemos, consumiendo alcohol, porque baja el grado alcohólico, y consumiendo glicerina. Esto fue una cosa que surge en un momento determinado porque los vinos Jerez eran muy gordos y el público británico cambia a los claretes de Burdeos, entonces nosotros necesitábamos reducir el volumen en boca de los vinos. Entonces, de ser una técnica de maquillaje, como es meter en madera nueva, que tiene sentido en el norte de Europa, cuando el problema era que los vinos eran canijos o verdes, porque hacía mucho frío antes del cambio climático, entonces ellos querían engordar vía tanino y vía pérdida de agua con madera de roble. Nosotros teníamos que hacer lo opuesto. Como teníamos mucho cuerpo, porque estamos en el sur, la madera está usada, es madera vieja, y el velo de flor reduce el volumen del vino para maquillar el vino y que parezca que es más del norte. ¿Se entiende, no? En el Perfecto, claro que norte sí. Sí, tenemos sí. que hacer así, en el sur tenemos que hacer así. Y eso es el velo de flor. Por eso ahora todo el mundo en España mucha gente está usando velo de flor para afinar el vino. ¿Cuál es el problema, Mariano? Al igual que si usas 200, 300% de madera nueva, como pasaba en los 90, si abusas de la flor, te cargas el centro de boca del vino, ¿vale? Tú imagínate que tú tienes un palomino, tienes una entrada, entonces aquí en la entrada, espérate que yo me estoy viendo al revés, aquí en la entrada de boca tienes la salinidad, centro de boca, que es lo que construye para mí los grandes vinos del mundo, y al final, en el post justo, pues tienes lo largo que es el vino y tal. Cuando tú le metes mucha crianza biológica, lo que haces es tumbar el centro de boca, porque estás consumiendo glicerina, estás quitando cuerpo. Entonces, de repente tienes salinidad, no tienes vino y la salida es muy amarga y muy alcohólica, porque no tienes un centro que cohesione la boca. Ese es el problema del abuso de la biológica. ¿De acuerdo? Entonces, si tú mides la calidad de un Jerez en cuántos años estás envejeciéndolo, el problema es como, exactamente igual a mis oídos como si tú dices que estás metiéndole 200% o 300% de madera nueva. Estás abusando de la técnica. La biológica es una técnica maravillosa, que es muy identitaria en nuestra época y de Jerez, pero tiene que ponerse en el punto correcto para cada viña. Si una viña es costera y el vino es fino, no abuses y ponga tantos años. Si una viña es de interior y el vino es muy grande, puedes tener mucho más años. Entonces, la definición de la técnica debe ser siempre como vehículo y nunca como finalidad. Y eso es un poco lo que tiene que comentarse Sos acerca un de la monstruo, Willy. intervención Yo te bodeguera. escucho y digo, ¿cómo puede ser que hace meses que te estoy diciendo que hagamos la entrevista y no la hice antes? Sos un monstruo, porque además tenés una claridad espectacular para contarlo. La verdad que es interesantísimo, sobre todo porque ustedes dominan una técnica que hoy internacionalmente la crianza biológica es un tema de moda, ¿no? Y entonces Total. plantear esto del abuso, como se hace el concepto del abuso de la madera, ¿no? O el uso indiscriminado, ¿no? Me parece interesantísimo. Nunca me lo había puesto a plantear desde ese lado, pero está bueno, ¿no? Viniendo también de vos que tenés ahí una expertise tremendo para Hombre, contar. esto debe ser bien entendido porque muchas veces cuando cuento estas cosas se malinterpreta como yo pudiera estar en contra de la biológica. Y la biológica es una técnica maravillosa, maravillosa, pero creo que tiene que estar adecuada a cada vino. Si nosotros, por ejemplo, en los vinos blancos, ¿no? Que estamos haciendo, los vinos de pasto, tú estás en la costa, pues a lo mejor no necesitas biológica. ¿Para qué? Si el vino ya es fino, si está, o necesitas un año, por ejemplo, las manzanillas que hacemos en la riba con Ramiro en la costa, lo que tienen son 2 años de biológica. No queremos más porque queremos preservar la finura del vino, pero no tumbarla. Sin embargo, pues en interior, pues no sé, con el Villamarta, pues estamos sacando los vinos con 9 años de biológica y están maravillosos. Y tenemos otros vinos que tienen 15 o 12 años de biológica y ya es la suavidad extrema. Pero tienes que entender que el viñedo que tienes tiene que poder soportar eso. Y también tienes que entender que está siendo intervencionista y que está jugando otra historia. Pero no pasa nada, son estilos.
pero nunca tumbando tanto el centro de boca que te quedes sin él. Tremendo. Me encantó. Escuchame una cosa, última pregunta, porque ya se nos fue del tiempo, pero leyendo un poco algunas notas que te habían hecho y demás, y me quedó unas anécdotas que contabas de tu experiencia en Australia. Sí. Y te fuiste al extremo de Jerez, es decir, si tenías que irte a un lugar que conceptualmente a nivel Antípodas. vitivinícola sea, fue Australia, ¿qué te dejó eso? Vos vas por la calle en Jerez y te dicen, mira, ahí va el loco de Willy? Bueno, ¿Te dicen algo así o no? hubo una época en la que sí, porque era bastante complicado. De hecho, esta mañana estaba hablando, todos los años tenemos como 5 o 10 alumnos en práctica en la bodega, ya han entrado los nuevos y esta mañana, a mí me gusta mucho hablar de forma, ya me ves que yo más que he sido muy técnico, pero ahora soy un humanista, ¿no? Y me gusta hablar de la holística del vino y que el vino se relacione mucho más, se deje de tecnificar el vino para entender que el vino como tal, tú sabes las técnicas, pero las técnicas las tienes que aplicar con un criterio artístico. Y hasta que no lleguemos a eso, no vamos a hacer grandes vinos, en mi opinión, ¿eh? Entonces, bueno, en un primer momento sí que es verdad que yo vi en Australia una forma de llegar a la posmodernidad, porque en los 90, el inicio de los 2000 es lo que se buscaba. Yo quería aprender muy bien todas esas técnicas. Pero allí, a mí me gusta mucho Hegel y la filosofía, ¿no? Y decías que para saber lo que es el bosque, tienes que atravesar el bosque. No te pueden contar que el Claro. bosque tiene árboles, que el bosque tiene matorrales y que el bosque tiene flores. Lo tienes que atravesar y cuando tú lo asumes, ya lo sabrás, ¿no? Entonces, en esa salida me vino muy bien para entender que mi identidad era otra y que yo estaba intentando buscar otra cosa fuera que no era mi identidad. Esto a través de una serie de un montón de anécdotas que pues, te contaré otro día cuando tengamos más tiempo en la segunda parte. Pero es verdad que cuando vuelves aquí intentas buscar tu identidad de otra manera. Esto tiene muchos vehículos y son varias fases. Pero es verdad que al principio sí que teníamos un punto rojo en la frente, ¿no? De molestar. Entonces, hay que hacer un trabajo en este tipo de revoluciones donde no lo llames revolución y tienes que intentar llamar al orgullo identitario a los demás. Porque cuando tú vas de enfant terrible y vas diciendo, es que no sabéis hacer vino, es que no tenéis ni idea, es que fortificáis todo, pues yo hago vinos fortificados también y encantado de la vida y me encantan, pero cuando lo hago bajo un criterio. Entonces no puedes quemar todo, porque entonces la zona se te considera un loco y tu mensaje llega mucho menos. Tienes que intentar seducir. Y la seducción tiene que poner en vía paralela a los hereces clásicos y a todos los vinos de pasto y a todos los hereces sin fortificar. Las grandes bodegas tienen vinos buenísimos. Lo único que decimos es que, bueno, vamos a intentar darle un poco más de mensaje. Seduciendo se va a tener siempre mucho más éxito que intentando quemar la zona y echarla abajo, que no tiene sentido, porque yo no estaría aquí hablando contigo ahora mismo si no hubiera sido por González Díaz, si no hubiera sido por Osborne, si no hubiera sido por Domecq y por todas las grandes bodegas que han construido el universo de los herces. Y hay que tener respeto. Willy, sos un genio. Gracias por haberte tomado este ratito de conversar. La verdad que fue un placer. Gracias, gracias de verdad. Gracias. Bueno, gracias a ti, Mariano. Nos vemos cuando quieras, ¿eh?